Después de haber visto esa hermosa historia, reflexionamos. Como repito, las valoraciones pueden cambiar. Para mí, el mensaje es: el valor del sacrificio no significa sufrimiento y castigo, sino una fuente de crecimiento personal, de disciplina y esfuerzo. Acostumbrarse a la vida cómoda, a esperar que todo nos caiga del cielo, a coger los mangos bajitos, hace un grave daño a la persona. Hay que acostumbrarse a luchar fuerte por conquistar y hacer posible las metas y sueños, sin dejar atrás que para que nosotros logremos nuestras metas hay personas que felizmente sacrifican parte de su tiempo, trabajo y espíritu. Sean bienvenidas y bienvenidos a una jornada más de trabajo. Este día trabajaremos nuestro tercer contenido. Recordarles que deben de tener a la mano su libro de lenguaje y el libro entre palabras, para evitar así cualquier tipo de interrupción a la hora del cambio de actividades. Les pido de favor también tener todos los implementos necesarios para que ustedes puedan ir realizando cada una de las actividades. Este día trabajaremos las oraciones gramaticales simples. Este contenido está ubicado en la unidad 4. La unidad 4, en su mayoría de contenidos, fueron desarrollados en la materia de teatro. Pero hay una parte de la gramática que se desarrolla ahí que es muy importante que nosotros la conozcamos y que corresponde a esa unidad de lenguaje, que es la oración gramatical simple. Iniciamos el contenido oración simple, tipos de sujeto y predicado nominal y verbal. Agenda: análisis de la reflexión, lectura de los objetivos, desarrollo del contenido y el espacio para preguntas y respuestas. Iniciamos. Contenido: oración simple, tipos de sujeto y predicado nominal y verbal. Objetivo: identificar en oraciones simples el sujeto y el predicado. Resolveremos las actividades contenidas en las páginas 97 hasta 101 del libro de texto Santillana. Oración simple, tipos de sujeto. Comprendo. La oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Está formada por dos partes: el sujeto y el predicado. Oración. Sujeto. El sujeto es quien realiza la acción o de quien se habla en la oración. Alumnos de sexto grado. Predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, la acción que realiza. Irán de excursión al zoológico. En una oración simple, el sujeto podrá adoptar dos formas: simple y compuesto. El sujeto simple está constituido por un núcleo. Se identifica NS, núcleo del sujeto. El gato negro está en el tejado. El gato negro, sujeto. Gato, núcleo del sujeto. El sujeto compuesto tiene más de un núcleo. Margarita, Pedro y Diego son primos. Sujeto: Margarita, Pedro, Diego. Núcleos del sujeto: Margarita, Pedro, Diego.
Continuamos con el aplico. Responde. ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto simple y el sujeto compuesto? Actividad 2. Escribe falso o verdadero según corresponda a cada enunciado. La oración gramatical siempre posee sujeto y predicado. El predicado oracional se refiere a quien realiza la acción. El sujeto de una oración puede ser simple o compuesto. La oración simple es un enunciado con significado incompleto. Actividad 3. Encierra el sujeto de las siguientes oraciones. Luego clasifícalos dentro de la tabla. La estación lluviosa no fue favorable para los cultivos. El banco y la oficina de correos se encuentran en la misma calle. Carlos, Javier y Melissa estudian en el mismo colegio. Por las floridas barrancas pasó anoche el aguacero. Aún no llega el avión de Iberia. Los alumnos de primaria tendrán un día más en sus vacaciones agostinas. El siguiente ejercicio es de respuesta libre. Redacta 2 oraciones utilizando los 2 tipos de sujeto estudiados. Continuamos en la página 99 con los predicados nominal y verbal. Iniciamos en el comprendo. El predicado de una oración está constituido usualmente por un grupo de palabras llamado sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo simple o un verbo en tiempo compuesto.
Está formado por el auxiliar haber y el participio del verbo conjugado. Ejemplo, había venido temprano. En una oración pueden utilizarse dos tipos de predicados. A continuación se definen cada uno de ellos. Predicado nominal. Se caracteriza fundamentalmente por tener un verbo copulativo. Estos pueden ser, estar, parecer, lucir. Son algunos ejemplos. Se dice que un verbo es copulativo cuando no es capaz de transmitir un significado completo por sí mismo. Por ello, se complementa con un atributo. Ejemplo, una oración con predicado nominal posee la siguiente estructura. Estos jóvenes de sexto grado son muy estudiosos. El predicado nominal es son muy estudiosos. El atributo o cualidad es estudioso. Predicado verbal. Estará conformado por un verbo predicativo, es decir, aquellos que admiten complemento directo, indirecto, circunstancial o agente. Los verbos predicativos poseen significado por sí mismos. Una oración con predicado verbal posee la siguiente estructura. Los niños juegan en la cancha. Predicado verbal, juegan en la cancha. Complemento circunstancial, en la cancha. Avanzamos en nuestras actividades y nos dirigimos a la página 100. Ahí encontramos el aplique. Actividad 1. Completa el esquema sobre el predicado. Predicado son dos tipos. Actividad 2. Encierra el predicado en las oraciones, luego clasifícalas en nominales y verbales. La secretaria estuvo enferma toda la semana. El autobús llegó con retraso a la parada. Fuimos al partido todos los amigos. El niño más alto fue el portero del equipo. Los niños nuevos parecían hambrientos. La biblioteca cerraba temprano en invierno. Los atletas eran agilísimos. Jugaron a las cartas casi todos los vecinos. Los jubilados de esa sala fueron médicos. Observa la imagen y escribe 3 oraciones utilizando predicado nominal. Recuerda que los predicados nominales tienen verbos copulativos, que son ser, estar o parecer.
Página 101, actividad 4. Señala dentro del texto 2 oraciones con predicado verbal y 2 con predicado nominal. El grillo maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula, en la que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Identifica en el texto recién leído 2 oraciones que contengan predicado verbal y 2 oraciones con predicado nominal. Completa las oraciones con el verbo que convenga y escribe el tipo de predicado. La siguiente actividad es de respuesta libre. Elabora una descripción a partir de la imagen, utilizando oraciones con los 2 tipos de predicado. A continuación, compararemos o daremos respuesta a las actividades recién hechas. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto simple y uno compuesto? La cantidad de núcleos que poseen. El sujeto simple posee 1, mientras que el compuesto posee 2. Escribe falso o verdadero según corresponda a cada enunciado. La oración gramatical simple siempre posee sujeto y predicado, esto es,
verdadero. El predicado oracional se refiere a quien realiza la acción. Esto es falso. El sujeto de una oración puede ser simple o compuesto. Esto es verdadero. Y por último, la oración simple es un enunciado con significado incompleto. Esto es falso. Actividad 3. Encierra el sujeto de las oraciones y luego clasifícalos en la tabla. Como las oraciones ya las habíamos leído con anticipación, solo vamos a decir cuál es el sujeto y luego los vamos a clasificar como sujetos simples o sujetos compuestos. En la primera oración, el sujeto es la estación lluviosa. La segunda, el banco y la oficina de correos. En la tercera, Carlos, Javier y Melissa. En el cuarto, el aguacero. En la quinta, el avión de Iberia. Y en la última, los alumnos de primaria. Como sujetos simples tenemos la estación lluviosa, el aguacero, el avión de Iberia y los alumnos de primaria. En los sujetos compuestos tenemos el banco y la oficina de correos y Carlos, Javier y Melissa. Siguiente actividad. Completa el esquema sobre el predicado. Predicado es acción desarrollada por el sujeto. Hay dos tipos de predicado: nominal y verbal. Predicado nominal. Estructura: verbo copulativo más atributo. Ejemplo: Juan está enfermo. Predicado verbal. Estructura: verbo predicativo, complementos. Javier entrena fútbol. De igual forma continuamos y como lo hicimos en el ejercicio anterior, como ya leímos las oraciones con anticipación, solo diremos el predicado y si es nominal o verbal. Primera oración: estuvo enferma toda la semana. Nominal. Siguiente: llegó con retraso a la parada. Verbal. Tercera oración: fuimos al partido. Predicado verbal. A continuación, fue el portero del equipo. Nominal. Siguiente: parecían hambrientos. Nominal.
En la otra oración, cerraba temprano en invierno. Predicado verbal. Continuamos con eran agilísimos. Predicado nominal. Continuamos con jugaron a las cartas. Predicado verbal. Y por último, fueron médicos. Predicado nominal. En la actividad 4 dice, señala dentro del texto 2 oraciones con predicado verbal y 2 con predicado nominal. La respuesta es, como predicado verbal, director de la escuela entró sorpresivamente al aula. Siguiente, que el grillo daba a los grillitos su clase. Y con predicado nominal tenemos la voz del grillo era mejor. Que era un grillo muy viejo y muy sabio. Actividad 5. Completa las oraciones con el verbo que convenga y escribe el tipo de predicado. María juega baloncesto. Predicado verbal. Esos niños parecen enfermos. Predicado nominal. La tarde luce radiante. Predicado nominal. Carlos leerá una obra dramática. Predicado verbal. Y mi teléfono celular se descompuso ayer. Predicado verbal. Como repito, la última actividad, que consiste en elaborar una descripción a partir de la imagen, es de respuesta libre. Queda a tu criterio su redacción. Iniciamos el repaso de lo que hemos estudiado. ¿Qué es una oración gramatical? Se refiere a la palabra o al conjunto de palabras con unidad de sentido completo. Los componentes de la oración gramatical son 2. Empezamos con el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que indica quién o de quién se habla. Su núcleo puede ser un nombre, pronombre o elemento sustantivado. El sujeto concuerda en número y persona con el verbo de la oración. Además, tenemos el otro elemento que es el predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto. Su núcleo es el verbo. En una oración puede faltar el sujeto, pero nunca el verbo.
Si en caso hace falta el verbo, no se puede decir que es una oración, sino una simple frase. Tipos de sujeto. Sujeto explícito o expreso. Cuando el sujeto está presente en la oración, cuando nosotros a simple vista podemos identificarlo. El sujeto expreso puede ser simple, cuando es aquel que solo tiene un núcleo. Ejemplo, María viajó a España. Este sujeto expreso también puede ser compuesto y es aquel que tiene más de un núcleo. María y Juan viajaron a España. Tenemos el sujeto tácito, que es cuando el sujeto está ausente, pero sobreentendido. Iré a ver el partido. El sujeto es yo, pero no está escrito dentro de la oración. Tipos de predicado. Tenemos el predicado nominal, cuyo verbo es un verbo copulativo, ser, estar, parecer y más el atributo. Concuerda el atributo en género y número con el sujeto y puede ser sustituido por el pronombre neutro lo. Tenemos el predicado verbal, cuyo núcleo es un verbo predicativo y le acompañan una serie de complementos. Complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, entre otros. Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. Resolveremos los siguientes ejercicios. Clasifica el sujeto de cada oración en simple o compuesto. Recuerda que es simple cuando posee un núcleo y es compuesto cuando tiene dos o más núcleos. Felipe trajo jugo y frutas para la fiesta. Mañana Julia y yo traeremos los refrescos para todos. Juan y Daniel sorprendieron a sus amigas. El director entregó los premios la semana pasada. Día y noche Valentina practica para el partido. ¿Cuántos aciertos has tenido? En la oración 1, el sujeto es simple. En la oración 2, el sujeto es compuesto. En la oración 3, su clasificación es compuesto. En la 4, el sujeto es simple. Y en la 5, muy bien, simple. Menciona si los predicados de estas oraciones son nominales o verbales. El viaje transcurrió por diversos países orientales. Aquella experiencia fue inolvidable. En esta fotografía salimos todo el grupo ante la Gran Pirámide. Pasamos un calor tremendo durante el día en el desierto. Yo siempre estaba sediento y sudoroso. Veamos tus aciertos.
El predicado de la primera oración es predicado verbal. En la oración, aquella experiencia fue inolvidable, el predicado es nominal. En esta fotografía salimos todo el grupo ante la Gran Pirámide. El predicado se clasifica como predicado verbal. Pasamos un calor tremendo durante el día en el desierto. Es un predicado verbal. Y por último, yo siempre estaba sediento y sudoroso. Predicado nominal. Muy bien. Con estos ejercicios concluimos el repaso del contenido visto en este tiempo. Recuerda que puedes visitar nuevamente el video para aclarar las dudas. En estos momentos damos paso al desarrollo de cada una de las actividades del libro Entre Palabras. Si consideras que te quedas en alguno de los ejercicios, no te preocupes. Al terminar la clase, puedes regresar y concluir lo que queda pendiente. Empezamos nuestro trabajo con el libro Entre Palabras. Iniciamos con la lección Horrorisísimo hematófago. Acá trabajaremos la lección que contiene el tema palabras con ema, emo, or y os. El hematófago. Justo a la medianoche, un ser horrible apareció en la hemeroteca. La señora Ermelinda, que aún trabajaba en ese lugar, escuchó una especie de silbido. Tal vez es un holgazán que se quedó dormido, pensó. De pronto, en el cuello de la mujer comenzó una pequeña hemorragia. Ella pensó en ir al hospital, así que mantuvo holgado el cuello de su suéter. Entonces comenzó a sentir un ligero hormigueo en la piel. ¿Qué le produjo tal herida? Ejercicio 1. ¿Cuál será la respuesta del misterio? Para adivinarlo, relaciona las imágenes con las palabras y con sus significados. Holgazán. Persona perezosa, ociosa. Hematófago. Que se alimenta de sangre. Holgado. Ancho, amplio. Hemeroteca. Lugar donde se guardan periódicos, revistas que pueden ser consultados. El prefijo hemo, hema, significa sangre, como en hematoma y hemoglobina. Otras palabras que no tienen ese significado se escriben sin H, como emoción y sus derivados.
Continúa la lectura para descubrir quién es el personaje misterioso. La mujer, al percibir otro ataque, estiró la mano para tomar un objeto cercano y descargó un terrible golpe al atacante, quien nunca imaginó encontrarse con la horma de sus zapatos, o mejor dicho, con el matamoscas de la señora. Ejercicio 2. Escribe las respuestas para saber quién es el hematófago. Todas las palabras empiezan con H. Mancha en la piel ocasionada por rotura de un vaso sanguíneo. Eso es un hematoma. Molde que se usa para evitar que se deforme el calzado. Eso es una horma. Número 3. Asilo para niños sin padres. Hospicio. Número 5. Bienestar, condiciones económicas para vivir bien. Holgura. 7. Persona que recibe con agrado a los visitantes. Hospitalario. 8. Sustancia producida por una glándula. Hormona. La actividad 3 es de respuesta libre. ¿Qué crees que pasó después? Escribe el final del cuento utilizando palabras que comiencen con las combinaciones estudiadas en la lección. Terminamos esta fácil lección completando el esquema. Se escriben con H las palabras que empiezan con hemo, ema, or, er, or y os. Ejemplos: hemorragia, hormiga, horror, hermoso, holgar, y hospicio.
Las excepciones a esta regla son ermita, ermitaño y Olga. Trabajamos la lección de Juan López y Juan López. Aquí conoceremos las palabras con homo, hetero e id, llamadas equivocadas. Bueno, sí, ¿con quién quiere hablar? Con el señor Juan López, padre o hijo. No sé, el que trabaja en la planta hidráulica o el que tiene su oficina en Heteróclito. Pues no sé dónde trabaja. El que enfermó de hidropesia o el Juan López, homólogo del tesorero. Bueno, exactamente no conozco esos detalles de su vida. ¿Para qué quiere hablar con él? Vendo filtros hidráulicos. ¿Le gustaría adquirir alguno? No, gracias. Entonces, por favor, comuníqueme con el señor Juan López, padre o hijo. Estas personas hablan con palabras muy raras. Haz una lista de las palabras del texto que comienzan con homo, hetero, id y busca su significado en el diccionario. Hidráulico, hidráulica, relacionado con el movimiento del agua. Heteróclito, irregular, extraño, fuera de orden. Hidropesía, derrame o acumulación de líquido. Homólogo, relación entre las personas que ejercen cargos iguales en ámbitos distintos. Continuamos con el ejercicio 2. Lee las definiciones y escribe las respuestas. Empiezan con homo. Palabras con distinto significado, pero igual pronunciación. Y como ejemplo está 100, 100. Estas palabras se clasifican como homófonos. Palabras con diferente significado, pero se escriben igual. Haya, haya. Homógrafos. Personas que tienen igual nombre. Homónimos. Después de ver la relación de estas palabras,
¿Cuál es el significado del prefijo homo? Significa lo mismo, igual. Ejercicio 3. Descubre el significado del prefijo hétero. Copia las palabras del recuadro en las líneas correspondientes. Heteróxodo, que separa de las reglas establecidas. Heterogéneo, compuestos con partes de naturaleza diferente. Heteroterapia, tratamiento que combina diferentes terapias. El prefijo hetero significa distinto, diferente. Ya casi finalizamos, continuamos con la actividad 4. Otra partícula con H es id, que significa agua. Relaciona los textos del esquema, forma palabras y escríbelas junto a su definición. Hidratar. Agregar agua. Hidrofobia. Temor al agua. Rabia. Hidroavión. Avión que puede posarse en el agua. Hidrocálido. Persona originaria de aguas calientes. Para finalizar, completaremos el esquema. Las partículas homo, que significa igual, ejemplo, homogéneo, se escriben con H. Las partículas hetero, que significa diferente, como por ejemplo, heterogénea, se escriben con H. Las partículas hidro, que proviene de agua, como por ejemplo hidratado, se escriben con H. Con esto hemos concluido las lecciones de ahora. Te invito a seguir tus prácticas ortográficas.